Y a esta hora vamos a establecer comunicación con el señor Rafael Ceballos, analista en temas políticos, militante en el Partido Aprista. Qué gusto saludarlo, señor Ceballos. Tenga usted buenos días. Gracias por atender la comunicación de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy buenos días, gracias a ustedes. Bien, en la actual circunstancia que vivimos, en plena pandemia por COVID-19, leía algunas opiniones suyas en el sentido de que cuál debería ser el papel del Estado para asegurar la provisión y mantenimiento de los servicios públicos, ¿no? Y hemos visto lo que ocurrió con el caso de las clínicas, el caso de los medicamentos, el caso más reciente del oxígeno, ¿no? En esa línea, ¿cuál debe o debería haber sido el papel del Estado, ¿no? Bueno, asegurar la provisión de todos los recursos, todos los servicios que la población necesita para sobrellevar esta pandemia, ¿no? Aunque es un poco prematuro sacar conclusiones sobre la actuación del Estado, pero hay seguramente cosas que se pudieron hacer mejor y que se pueden hacer mejor, ¿no? Ha sido lamentable el tema del oxígeno, una muestra de desconocimiento, muy lamentable lo de los medicamentos también, por supuesto, tardía la reacción sobre las clínicas, pero bueno, eso está todavía a tiempo de corregir, aunque yo considero que ya estamos los números sí lo demuestran, que estamos ya en la fase final de esta pandemia, ¿no? Entramos ya a un franco descenso de casos nuevos, que por supuesto es muy lento, todavía va a tomar esto un par de meses más probablemente, hasta que o alcancemos la inmunidad de rebaño, un alto número, 70% de la población que haya adquirido y superado el virus, o aparezca la vacuna, ¿no? Cualquiera de esas dos situaciones. Ahora, si bien es cierto, y todos anhelamos que entremos a una etapa de descenso, pero también en el plano de la evaluación hay que ver que el gobierno tenía todos los mecanismos para poder, como usted indica, asegurar la provisión y mantenimiento de los servicios, ¿no? Además eso lo contempla la propia Constitución política, sin que esto sea una intervención, ¿no? Sí, pues, efectivamente, si bien en términos generales yo creo que el gobierno hizo lo que tenía que hacer, y la respuesta del gobierno ha sido, yo creo, buena en términos generales. Sin embargo, se pudo hacer, siempre es perfectible y se pudo hacer mucho mejor las cosas, ¿no? Como le vuelvo a decir, hay temas puntuales muy lamentables que se pudieron atender de mejor manera, pero bueno, ya tenemos más de 100 días de esta situación. Lo que queda ahora es terminar de conducir la crisis, ¿no? Creo que la labor del gobierno en los meses siguientes es terminar de conducir la crisis y luego conducir el proceso electoral que tenemos en abril, que debería ser pues la oportunidad para con un nuevo gobierno enmendar el rumbo del país y recuperar el tiempo perdido, ¿no? Ahora, en esa misma línea de análisis que usted hace, rescataba también una opinión suya en el sentido que usted hace una observación sobre por qué no se aplica el sistema de salud pública, ¿no? Porque usted mismo explica, el MINSA, el Ministerio de Salud, está por su lado, es salud en lo suyo, los gobiernos locales tienen su propia dinámica, la sanidad de la Policía Nacional hace lo propio y las Fuerzas Armadas hacen lo suyo, ¿no? Y nadie coordina con el sector privado, que es un sector bastante importante, ¿no? Que hemos visto cómo en las últimas semanas están apoyando, pero parecería ser que el gobierno o no los ha tomado en cuenta o por cálculo o previsión política no lo quiere hacer. ¿Tan difícil es articular estas entidades, o es que el gobierno no pretende ir por ese camino? A ver, dos apreciaciones sobre eso. Primero, sí, hay un problema, al parecer, en el gobierno para poder coordinar mejor sus acciones, ¿no? Desde el momento en que, en plena crisis, cambian al ministro del sector, luego cambian al
al ministro del Interior, el ministro de Cultura. O sea, hay un problema ahí de falta de coherencia, ¿no? De desorden. No sé, pues ya sabremos y definitivamente vamos a saber cuáles fueron las razones, particularmente el cambio, a qué se debió el cambio de ministro en el sector de salud en plena crisis. Eso es llamativo, ¿no? Por decirlo menos. Ahora, lo otro a lo que refiere usted primero es ya una cuestión de fondo, ¿no? Efectivamente, tenemos un sistema de salud desconectado, en el que cada sector realiza sus esfuerzos sin articulación. Es un tema ya estructural. La iniciativa privada es libre y así debe mantenerse. Pero fíjese, el 70% de las medicinas que se consumen en el país las provee el Ministerio de Salud y de Salud, sumando ambas instituciones, ambas entidades. O sea, quiere decir que si el Estado cumpliera a través del MINSA y de Salud, que es recuerde usted, una entidad paraestatal, cumplieran con, por ejemplo, tener su petitorio completo de medicamentos, entre ellos el oxígeno, hubiera cumplido el Ministerio de Salud y de Salud con instalar, por ejemplo, las plantas para producir oxígeno en los hospitales y en todos los puestos de salud, no habría este problema de tener a pacientes haciendo, o familiares de pacientes haciendo cola para comprar oxígeno, o no hubieran subido el precio de los medicamentos si el Estado cumpliera con su obligación. Eso requiere una reforma de fondo en el sistema de salud. Hay que cambiar el sistema de salud. El de salud fue diseñado hace ya casi 100 años, desde el año 36, cuando el esquema económico, el sistema económico en el país, en el mundo, era distinto, ¿no? Cuando el rol de la industria y la sindicalización era mayor. Hoy, en esta economía moderna, el papel de la industria se reduce. Hay muchos más emprendimientos individuales, hay muchos más trabajadores manuales, intelectuales, que hace 100, 90, 50 años cuando se diseñó el esquema de salud. Entonces hay que repensar todo lo que es el sistema de salud pública en el país, como el sistema de pensiones también, ¿no? Es una nueva economía, entonces necesitamos un nuevo sistema. Claro, lo paradójico es que en una situación de emergencia, y el mundo lo está demostrando así, se han trastocado justamente, si se quiere, la aplicación de modelos, ¿no? ¿Cómo entender que en Taiwán, por ejemplo, ellos en plena crisis lo que han hecho es desarrollar una política de precios de medicamentos al alcance de la población, ¿no? Sin caer en el intervencionismo del mercado, ¿no? Pero simplemente por una política pensando en la salud pública, ¿no? Acá en el Perú, ¿por qué no se pudo hacer? ¿Decisión política? ¿Por qué no se pudo hacer? Sí, por falta de decisión política, un poco de improvisación en el Estado. O un exceso de individualismo pensando que se siente el Salvador. Varios factores, varios factores, ¿no? La debilidad del Estado peruano, le vuelvo a decir, la improvisación. Bueno, en fin, ya conocemos la historia política, los acontecimientos políticos recientes en el país, cómo llegó el presidente de la República al puesto que ostenta hoy, que detenta hoy, cómo lo que ha ocurrido con los ministros, con los cambios en los ministros. Oiga, esta es una situación de guerra, y en una situación de guerra todos los servicios de la nación se ponen, y todos los recursos de la nación tienen que estar puestos a disposición y en aras de conseguir el objetivo mayor, el objetivo superior, el objetivo supremo, que es la guerra. Y la economía debe ser una economía de guerra bajo estas circunstancias. No se trata aquí de intervenir en el sector privado. Esta es una circunstancia especial y el Estado tiene que actuar con fortaleza.
con fuerza y dirigir la economía, repito, hacia el esfuerzo mayor que es derrotar al enemigo, que es el virus. Entonces, esta pandemia revela la debilidad del sistema peruano, del sistema político, del Estado peruano, que no tiene, y de sus dirigentes, quienes están ahorita al mando del país, no tienen esa consistencia, hasta emocional, diría yo, de poder dar la orden, porque esa es la situación. Imagínense usted un escenario, imaginen sus oyentes un escenario de guerra externa. Entonces hay que dictar órdenes, y esas se tienen que cumplir. Y repito, en este escenario, en una situación de emergencia como la que estamos enfrentando, una situación particular, específica, que concluye una vez que el virus haya sido derrotado. Eso lamentablemente en el Perú no ha habido, y se debe a una debilidad del sistema peruano, a una debilidad de nuestras autoridades, ¿no? Que yo no se la atribuyo particularmente a la actual gestión, sino que es lamentablemente un problema estructural de nuestro sistema. Ahora, aprovecho esta conversación, señor Ceballos. ¿Cómo marcha, usted es militante en el Partido Aprista, cómo marcha el proceso de renovación en el APRA, ¿no? Tenemos entendido que se están impulsando nuevos cuadros, la salida de nuevas figuras políticas, ¿no? ¿Cómo está marchando esta renovación? Se lo pregunto porque usted al inicio de esta conversación también señalaba que tenemos dos momentos, ¿no?, cruciales. Uno, derrotar justamente la pandemia, y el otro, ya se nos avecinan las elecciones en abril del 2021, ¿no? Bueno, estamos preparándonos, ¿no?, para las elecciones de abril. Hay que esperar el decreto de convocatoria a las elecciones de abril. Nosotros estamos armando una posibilidad, una candidatura presidencial para las elecciones de abril, para ser el candidato, ¿cómo se llama?, por el Partido Aprista a las elecciones, a la presidencia de la República en abril. Y como le digo, hay que esperar el decreto de convocatoria de elecciones para conocer el calendario electoral. Y bueno, mientras tanto, hasta que duren las restricciones, que yo espero que hacia septiembre, octubre, ya esta situación se controle y nos permita movilizarnos, pero hasta esa fecha lo que queda es desarrollar una campaña a través de los medios digitales, de las redes sociales, seguir con eso. Es lo que estamos haciendo hace algunos meses, poco a poco, transmitiendo mensajes a la población de optimismo y con algunas propuestas, supuesto, sobre los temas que le preocupan a la ciudadanía. Y ya a partir de septiembre u octubre, cuando, repito, espero se levanten las restricciones, empezar a recorrer los diferentes puntos del país. Ahora, ¿hay vientos de renovación en el Partido Aprista? Naturalmente. Hay un sector de la política peruana que cumplió un ciclo, y eso es natural. Y cuando un ciclo se cierra, se abre otro. Y como le repito, hay un grupo de políticos en el país, en particular dentro del APRA, que cumplieron un ciclo importante en la historia de nuestro país, en la historia reciente. Estos han sido 20 años de crecimiento económico, con muchas dificultades, con muchas tareas pendientes, con muchos temas todavía por resolver, pero esta pandemia y ya la crisis política que vivió el país en los últimos meses, le pone fin, lo repito, a un ciclo y abre uno nuevo, ¿no? Un nuevo ciclo de oportunidades para abordar los temas que el país tiene pues pendiente, ¿no? Retomar el crecimiento, mejorar la distribución del ingreso y asegurar, completar el desarrollo definitivo de la nación. Dos temas puntuales. Usted señala que hay figuras políticas en su partido que ya han cumplido este ciclo, ¿no? ¿Quiénes, por ejemplo? Jorge del Castillo, Mauricio Mulder,
Velázquez No, yo no voy Quequén, a, no lo Omar voy a Quesada. individualizar. No me pida individualizarlo porque sería caer en el error que siempre caemos pues en la política en nuestro país, de personalizar y de individualizar, ¿no? Los males. Pero son las figuras más preclaras, ¿no? Seguramente, y sus oyentes, y usted, seguro, por supuesto, saben y conocen, porque son acontecimientos públicos, ¿no? Quienes salen, quienes entran. Ahora, yo le quiero decir lo siguiente, el APRA es una organización que está por cumplir 100 años, y hay todo un background, todo un bagaje, toda una experiencia política en la organización. La historia no comienza con nosotros. Entonces, detrás de nosotros hay un grupo importante de gente que tiene experiencia, en el caso del APRA, de compañeros que tienen pues experiencia, ¿no? Y a la experiencia a la que tenemos que apelar. Le repito, la historia no comienza con nosotros, ¿no? Pero sí, es momento de un nuevo impulso. Y ese es el nuevo impulso que nosotros estamos dando, ¿no? Continuar con esta obra que es sacar al país adelante y lograr su desarrollo. Ahora, señor Ceballos, ¿para usted es aconsejable que el APRA se presente como partido único en las elecciones o en un frente político? No, por supuesto, el APRA, mire, le vuelvo a decir, el APRA es una organización centenaria, la estrella tiene que ir por delante. Le vuelvo a decir, hay toda una experiencia alrededor del partido aprista, con errores, por supuesto, con muchos errores, y seguramente debe haber algunos aciertos, ¿no? Para en 100 años estar aquí todavía en la historia política del país. Algo bueno se debe haber hecho, ¿no? Seguramente muchísimos errores. Entre ellos, no haber deslindado tajantemente de la corrupción, ¿no? Que ha sido uno acaso de los problemas más serios que hemos tenido que enfrentar en nuestro país a lo largo de nuestra historia. Pero yo le reitero, nosotros somos un partido político y nuestra actividad es la política. Es como un equipo de fútbol que se dedica pues a jugar fútbol, ¿no? Un equipo de fútbol entra a la cancha a jugar fútbol. Nosotros vamos a participar. Por supuesto que nuestra aspiración, nuestro ideal sería conformar pues un frente amplio, único, máximo, que agrupe pues si no a todos, pues a la gran mayoría de peruanos. Eso sería lo ideal, pero eso se irá construyendo en el camino. Lo que yo sí le puedo decir es que el APRA va a participar en las elecciones de abril, que tenemos ya una propuesta, que la estamos compartiendo, utilizando los medios de los que disponemos en estos momentos, y que aspiramos a alcanzar la justicia, retomar el crecimiento, alcanzar el desarrollo del país. Esas son nuestras pretensiones de cara a abril, ¿no? Muy bien, señor Rafael Ceballos, ha sido grato conversar con usted y con seguridad vamos a seguir conversando más adelante sobre el tema de contexto de actualidad y contexto político. Le agradezco como siempre la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día. Muchas gracias.